Y cuando por fin me estaba quedando dormido, lo escucho de nuevo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a tu espacio Calles de Leyenda, donde te contaré todas aquellas historias paranormales que envuelven las calles de Saltillo, pero a su vez también te contaré aquellas historias que nadie conoce. Así que si tú tienes una historia que quieres compartir en este espacio, contáctame. Comenzamos. En el video pasado les estuve contando sobre la primer casa a la cual llegué a vivir aquí en Saltillo, y en esta casa empezaron a ocurrirme eventos paranormales. No todos me ocurrieron en solitario, hubo algunos que viví con unos compañeros, con mis roomies, pero en esta ocasión quiero contarte sobre uno que me ocurrió específicamente a mí cuando estaba solo. Y para que recuerden un poquito, les comentaba que esto sucedió por allá del año 2002, cuando recién llegué aquí a Saltillo. Esta casa, como les comentaba, mi recámara daba hacia la calle de Obregón. Entonces tú entrabas al zaguán y a la mano derecha estaba mi recámara. Esta habitación la compartía con Gabriel y Asael, y el cuarto huésped fue muy fluctuante. En esa ocasión no teníamos. Y lo que me ocurrió en esta ocasión fue un fin de semana. Fue de un viernes para un sábado. Antes de continuar con el relato, les comento que existen dos tipos de foráneos. Unos son los que se van cada fin de semana o cada 15 días a su lugar de origen y regresan el domingo. Se van de viernes y regresan el domingo. Y otros éramos los que no podíamos costearnos estos viajes y siempre estábamos aquí, a excepción de las vacaciones largas. Ese era mi caso. Entonces, por ejemplo, Gabriel, él casi no iba a Monclova, pero iba a lo mejor cada 15 días o cada mes, pero él trabajaba y aparte tenía su novia, entonces casi no estaba, y los fines de semana casi no lo veíamos. Era muy raro, solo cuando no tenía ningún plan. Y hasta él, por ejemplo, él, no todos, pero casi todos los fines de semana se iba a Monclova, igual se iba el viernes y regresaba el domingo. En esa ocasión, eh, pues yo tenía todavía mucho espíritu para desvelarme, y pues estaba haciendo una cosa, estaba haciendo otra. La idea era no aburrirme. Esa vez se me hizo muy tarde, y recuerden que yo tenía que ir por mi hermana. Me levantaba a las 5 de la mañana y a las 5:30 tenía que estar esperándola fuera de su casa para llevarla a su trabajo y después regresar, porque ya tenía el día libre. Podía hacer lo que yo quisiera, nada más tenía que cumplir con esa obligación. En esa ocasión se me hizo muy tarde, ya eran las 3 de la mañana y me tenía que levantar a las 5 y ya me empezaba a pesar un poquito el sueño. Entonces era o quedarme despierto hasta las 5 e ir por mi hermana, o tratar de dormir 2 horas. Así que decidí dormir esas 2 horas, pero sabía que iba a ser difícil. Dormirme a la fuerza y luego después tratar de despertarme 2 horas después. Es muy complicado para mí hacer eso. Entonces recuerden que entrando a la habitación, del lado izquierdo está la litera donde duerme Asael, y del lado derecho está la litera donde yo duermo arriba y Gabriel abajo. Y la pared era contigua a la calle. Pues me subo a la litera, trato de dormirme, forzándome, y empecé a batallar, pero llegó un punto en el cual empecé ya a ceder. Pero exactamente cuando ya empiezo a conciliar el sueño, un sonido me despierta. El sonido era muy claro, pero venía de la altura de mi cabeza. Al principio no le presté mucha atención, intenté dormirme de nuevo, pero esto fue recurrente. Traté de ignorarlo, pero el sonido cada vez lo hacía con más intención de que yo me diera cuenta que me estaban hablando. Llegó al punto en el cual yo me enojé mucho, y como era de noche y no quería despertar a nadie, empecé a maldecir a la persona que me estaba jugando esa broma. Pero todo esto fue en la mente. No, bueno, a lo mejor fue susurrando, fue en voz baja. Llegó a tal grado que me desesperé. Bajé la litera silenciosamente, que esto era una labor muy complicada porque los tubulares con cualquier movimiento
hacían ruido, rechinaban. Y empecé a caminar lentamente, me dirigí a la ventana. Si recuerdan, les había comentado que esta ventana era muy grande. Tú te podías sentar en el antepecho porque pues al ser de adobe, fácilmente tenía los 80 centímetros, 60, 80. Y luego aparte, la herrería, esa sobresalía sobre la construcción, entonces fácilmente tú te podías sentar y estar ahí viendo a la gente que pasaba. Sigilosamente me asomé y estuve tanteando a la persona que supuestamente yo me estaba jugando la broma. Duré mucho, fui paciente porque si estaba enojado, ya se me había olvidado que tenía que dormirme. Y cuando caí en conciencia, porque no pasaba nada, no veía a nadie y el sonido ya no se escuchaba, y no escuché tampoco que alguien cerrara la puerta principal. La puerta principal hacía mucho ruido. Si alguien se hubiera metido, yo me hubiera dado cuenta fácilmente. Al darme cuenta que no había nadie, ahora sí empecé a asustarme poco a poco. Empecé a imaginar qué podía ser lo que ocasionaba ese sonido y caí en la cuenta de que era algo paranormal. Entonces me fui a mi cama, me subí y traté de dormirme ahora sí como pudiera, pensando en otras cosas, lo que sea. Y el sonido se volvía a escuchar. No sé cómo le hice, al final me quedé dormido y desperté a las 5:10, 5:15, muy apurado. Se me olvidó de plano lo que había ocurrido porque sabía yo que tenía que estar temprano con mi hermana. Me arreglé como pude, me fui, salí corriendo, fui, la dejé, regresé y ahora sí me dormí. Todo esto se me olvidó. Pues como me desvelé, me levanté tarde, me levanté por allá de las 10, 11 de la mañana y continué en un sábado mi día normal. Me salí a dar la vuelta, fui a visitar a mis hermanas, la tarea. Entonces se me olvidó de plano todo lo que había vivido, pero cayó la noche. En esta ocasión, como sí dormí después, pero las desveladas no perdonan, te sientes cansado, fui a dormirme temprano. Era alrededor de las 11 de la noche más o menos, que para mí sí era temprano, pues nos dormíamos arriba de las 2 de la mañana regularmente. En todo el día nunca recordé todo lo que había pasado, se me olvidó por completo. Pero al alistarme en la noche, cuando empiezo a subir la litera, veo la pared y es cuando todo viene a mi mente. Entonces empecé a asustarme porque estaba solo de noche y tomé la decisión de no dormirme en mi cama. La verdad me dio miedo y lo que hice fue irme a la otra litera y tampoco me quise dormir arriba, me dormí abajo en la cama que era de Asael. Entonces a nadie le comenté sobre lo que me había pasado, la verdad se me había olvidado y lo que hice fue simplemente esa noche tratar de dormirme, pensar igual muchas cosas a la vez, algo que me distrajera y caer rendido, o sea, no darme cuenta de a qué hora me quedé dormido. Y cuando por fin me estaba quedando dormido, lo escucho de nuevo. El sonido había vuelto. Abro los ojos, empecé a asustarme, pero se volvió a escuchar una segunda vez. Ya con los ojos abiertos, me di cuenta que el sonido ya no venía de mi cama, sino que igual venía cerca de mi cabeza y ahora en el muro del lado izquierdo. Este muro, en esa sección como 1,5 metros, daba hacia el patio central. Del 1,5 metros hacia atrás, daba a otra habitación que eran unas muchachas que, como les comentaba, también estaban comunicadas, pero pues obviamente tenía su candado la puerta. Entonces todo esto empezó a asustarme porque ahí sí recordé fácilmente, dije, no le conté a nadie sobre esto. Entonces, si es una broma de alguien, ¿cómo supo que ya no estaba dormido en mi litera, que estaba de este lado? No había forma que alguien se diera cuenta. Entonces empecé a asustarme y ahí sí ya empecé a creer que era algo paranormal. La verdad ya no quería ni siquiera asomarme a ningún lado porque presentía que iba a haber algo y el sonido continuaba. Como pude, me dormí. Hay un enganche en un momento.
las personas que viven estos eventos, ya sea bueno, estoy hablando sobre la vinculación, pero algo se está moviendo aquí en la mesa, donde está la cámara, donde está la laptop. Espero que se grabe el sonido, pero yo mis pies ni siquiera la estoy tocando, estoy solo y algo se sigue moviendo como tipo deslizando poco a poco. No alcanzo a ver qué es. Les voy a describir el sonido como lo escuché. Era como si un objeto fuese deslizado en una distancia corta, temblorosa, vibrante. Me puse a amplificar el sonido, tratando de buscar algo, una psicofonía. No tuve éxito, pero sí se escucha un golpe, oculto entre todo el ruido. Llegué a pensar que fue un pequeño temblor, estuve investigando y no hubo nada ese día. No sé qué fue, ya me han ocurrido varias cosas extrañas en ese lugar. Aquí me ocurren cosas, bueno, voy a hacer un paréntesis. Aquí me ocurren cosas, ya tiene rato, desde hace como un año, 2 años, y poco a poco han sucedido. Y ahorita estaba hablando sobre la vinculación. En aquella ocasión yo no quise vincular. Esto, como les comento, lo he estado viendo y aprendiendo poco a poco en todos los podcasts que he visto. Esto lo menciona Juan Manuel Torreblanca, que la finalidad que ellos quieren es llamar tu atención. Y si tú les prestas esa atención, vas a vincular. Entonces lo que va a pasar es que vas a seguir presenciando, escuchando, viviendo estos hechos paranormales. En esa ocasión yo no quise vincular, yo estaba asustado y estaba muy concentrado en mi día a día. Vivía como estudiante obviamente mal relajado, pero vivía en mi etapa de vida, no quería saber nada más, aunque me gustaran los temas paranormales, pero cuando los vives es muy diferente. O sea, si se fijan, les comento que a mí se me olvidó, lo bloqueé en un día, de un día para otro. Entonces, en ese momento no está padre. Ya después lo razonas y ya puedes contar las historias y ya lo ves como que, qué chido, cómo no le presté más atención. Pero en ese momento no pasa así. Como les comento, me dormí como pude y pues si el sonido continuó, yo ya no lo escuché. Entonces, así quedó esa historia, ese relato. Fue muy sencillo, pero sí fue muy aterrador para mí. Pero también me dejó muchas dudas, porque tiempo después ya me quedé pensando, y mucho tiempo después, qué fue lo que pasó. Porque lo que pasó la primera noche pudo haber sido una broma de alguien, pero la segunda noche no supieron que me cambié de cama y el sonido estaba a un lado. Ese no hay manera de que sea una broma. Pasó, no sé qué sea y no sé a qué se deba, porque ahora que estoy metido en la búsqueda de tesoros, también esto pudiera indicar que alguien me estuvo avisando que había algo entre los muros, pero tampoco lo puedo asegurar, porque ni siquiera le presté atención. O sea, no sé si esto pasó más veces y a lo mejor yo estuve bloqueando y no quise escuchar. Y también esto me lleva porque en una historia más adelante, la última, que es la más fuerte, aquí les voy a dar un pequeño adelanto. Las muchachas que eran contiguas a mi habitación, en un punto ellas cambiaron habitación con los otros inquilinos que estaban en la siguiente. Y un sábado yo me levanté por el ruido que hacían al mover su mobiliario. Y lo primero, cuando las vi, lo primero que me dijeron, mira lo que me encontré. Y me empiezan a explicar ellas, cuando veo, bueno, lo que veo es un diente de oro. Pero me empiezan a explicar que ellas tenían una loseta de barro en el piso que estaba floja. Y siempre la pisaban y les caía gorda, pero no hacían nada, no la arreglaban, ni siquiera la habían quitado. Pero esa mañana
Al estar moviendo todo el mobiliario, el sonido se empezó a hacer muy recurrente cada vez que lo pisaban y les molestó. Así que en esta ocasión dijeron, ahora sí te quito. Y para su sorpresa, ese diente de oro estaba debajo de la loseta. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo ahí? Yo lo vi, nadie me lo contó, ellas me lo mostraron y esa anécdota ahí quedó, pero ahora me quedo pensando, ahorita que les estoy contando esto, me quedo pensando que tal vez allí hubo algo entre los muros, que pueden ser muchas cosas, simplemente puede ser, digo, esta es una idea personal, no sé exactamente qué pasó, no soy estudioso del tema, pero ahora que estoy contando, pues sí quisiera un poquito indagar qué es lo que pienso y creo yo que son varias opciones. La primera es que algo quería hacerse presente y como les comento quería vincular, pero en ese caso, bueno, en ese momento yo no quise vincular con nada, no quise saber nada al respecto. La otra es, por ejemplo, aquí se cuenta mucho sobre los emparedados y son muros de adobe. Tal vez algo o alguien que pudo haber sido emparedado en esos muros me estaba avisando y tampoco quise escuchar. Y la otra es que tal vez en estos muros había algún tesoro escondido y tampoco hice caso. La verdad ahora me arrepiento, pero en aquel momento ni me pasaba por la cabeza la búsqueda de tesoros. Así que aquí dejamos esta historia. Espero que les haya gustado. La verdad son muy sencillas, pero se las estoy contando desde mi perspectiva, porque yo lo viví. Para ustedes a lo mejor no es la gran cosa, pero a mí sí me asustaron mucho y quería compartírselas. Así que si tú tienes algo que quieras compartir, este es tu espacio, contáctame y aquí contamos las historias tanto de las calles de Saltillo como las que nadie conoce. Si las podemos ubicar en algún punto específico, sería mucho mejor porque yo quisiera pasar por todas las calles de Saltillo y contarle con quien vaya. ¿Sabes qué? En esa casa pasó esto. Aquí me contaron acá. Y en mi caso, por ejemplo, cada vez que paso por esa casa que ya la derrumbaron, ahora hay unos locales, les cuento, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas todo lo que les he contado? Bueno, ahí fue donde lo viví. Para mí eso es muy bonito salir del día a día, porque la vida es muy estresante, entonces quiero ver con un poquito de misticismo todas las calles de Saltillo y a todos los lugares a los que vaya. Eh, Aquí hay mucha historia todavía, vamos a concentrarnos en este espacio, pero también si tienes alguna historia que quieras contar de algún otro lugar, no pasa nada. El chiste es conocer los lugares y conocer sus historias. Nos vemos en el siguiente video.